Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el economista Richard Medina, quien es coordinador de la carrera de Economía en la Universidad INTEC. Con él vamos a conversar sobre todo sobre las perspectivas de la economía para lo que resta del año. Muy buenos días, Richard. Muy buenos días, don Héctor. Para mí siempre es un placer venir con ustedes acá. Gracias. Como dije, sería interesante que hablemos un poco, ya estamos prácticamente casi en el último trimestre del año. Las cifras que se conocen estaban prácticamente hasta los primeros 7 meses sobre el crecimiento de la economía, pero sí se sabe de cuál era más o menos la meta, que se ha ido acomodando o modificando. Y hay quienes creen que la última meta, que es de un 4%, como que sería un poco difícil de conseguir. Hay quienes creen incluso que hasta 3% sería complicado. ¿Qué le dicen las cifras que se conocen y la posibilidad a Richard Medina? Mire, yo creo que va a ser muy difícil que crezcamos 3% este año. Con un crecimiento de 1,2, 1,4 en los primeros 7, 8 meses del año. Aunque ya en julio se vio un crecimiento un poquito mayor de 2,7, 2,6, creo que es bastante difícil que se pueda hacer esa convergencia para crecer 3%. A inicio de año yo pensaba que íbamos a crecer alrededor de 3,5, 3,6%, pero viendo el comportamiento del IMAE, del indicador mensual de actividad económica, de julio y de junio, luego de las medidas del Banco Central para fortalecer la demanda agregada, creo que no va a ser posible crecer más de 3%. O sea que eso sería incluso... Va a ser difícil. Ya. Lo que pasa es que parece que hay una costumbre que no hemos acostumbrado a esos crecimientos, diría yo, punteros con relación a la región de sobre 5, 6, hasta 7%. Y entonces se ve como que un 3% sería malo. ¿Pudiera entenderse que es un número malo? Nosotros, depende de cómo se mira, ¿no? Si lo vemos con respecto, por ejemplo, a América Latina, una economía que van a decrecer bastante, bueno, es un buen número. Ahora bien, si lo miramos respecto a cuál ha sido la tradición de República Dominicana, que es 5, 5,5, 6% por año, pues es un número bajo. Yo creo que la discusión debe irse en torno a ese 2,7, 2,8% que probablemente crezcamos en 2023, ayuda a la creación de empleos, especialmente empleos formales del sector privado. Pienso que no, porque los sectores que más, digamos, que menos van a crecer este año, construcción, industria, son sectores que empujan, especialmente la industria, el sector formal privado, la creación de empleo formal privado. Entonces, pienso que son noticias agridulces. Estamos, digamos, en un momento de resiliencia, la economía tiene que, de alguna manera, manejarse, pero eso va a tener un precio en que van a haber pocos empleos creándose. Y obviamente menor cantidad de empleos creados implica menor reducción de pobreza o aumento de pobreza. Digamos que esto es consecuencia de las medidas de política monetaria que tomó el Banco Central desde 2021 para tratar de mantener o cortar la inflación, lo cual ha dado resultados, porque la inflación ya está convergiendo al rango medio entre 3 y 5%. Pero hemos pagado, digamos, ese precio a nivel de crecimiento y obviamente a nivel de empleo lo estamos pagando. ¿Hay alguna corriente de pensamiento que creen que como que un poquito de inflación no es malo si posibilita un mayor crecimiento? ¿Tú entiendes que es un buen consejo, una buena recomendación? Mire, hay que ver dos cosas ahí. Uno, si la inflación es, digamos, de 100% local, 100% importada.
Aquí el fenómeno de inflación que hubo es que la inflación vino con productos importados y luego se trasladó a bienes no transables o bienes que no se podían ni exportar ni importar. Por lo tanto, digamos que en ese caso, en un primer momento, el Banco Central veía que la inflación no era algo propio de la economía, sino algo que venía de fuera. Y luego sí se tradujo en temas internos. Otra cosa que hay que ver con respecto a eso es que el Banco Central realmente entiendo que actuó más allá de para mantener controlada la inflación, que como dije venía más que nada al inicio por bienes importados, actuó para mantener su credibilidad, en el sentido de que cuando hay inflación muy alta, como la estuvimos viendo en República Dominicana, dado los estándares de los últimos 10, 15 años, pues se corre el riesgo de que las expectativas de los agentes se descarrilen, en el sentido de que pensemos, bueno, si la inflación ahora es alta, yo creo que va a ser alta en el futuro, y vamos a tomar decisiones en base a aumentos de precios o a mayor inflación en el futuro. Cuando eso sucede, pues se genera inflación de manera autocumplida. Y creo que a eso fue lo que le reaccionó el Banco Central. Y le reaccionó también al tema de que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, estaba aumentando su tasa de política monetaria. Y para evitar salida de capitales, pues había que mantener cierto diferencial entre la tasa de política monetaria de Estados Unidos y la nuestra. Dicho eso, creo que el Banco Central actuó de manera bastante correcta. Es cierto que en momentos es tolerable, digamos, mayor inflación en aras de generar mayor crecimiento económico, pero acá lo que el Banco Central realmente trató de hacer era mantener la credibilidad y mantener ancladas las expectativas de los agentes locales de que no iba a haber inflación a futuro, sino que la inflación que había era transitoria. Y obviamente también mantener ese diferencial de tasas con Estados Unidos. Entonces, creo que la jugada o la apuesta ahí fue a contener la inflación y a que se viera que el Banco Central estaba actuando para contener la inflación, reforzando su credibilidad, que la ha logrado muy bien desde 2004. Y eso obviamente tiene consecuencias, porque en economía todo tiene consecuencias, pero creo que en este caso fue la llamada correcta. ¿Por qué usualmente se hace tanto énfasis me refiero en tema de política monetaria, a lo que pase en el Banco Central de los Estados Unidos, la FED? Usualmente, ¿por qué tanto si nosotros tenemos nuestra propia moneda? No es una economía que, aunque de hecho circula mucha divisa, muchos dólares, y la estructura se ve que, pero no es que tengamos una dolarización de... Sucede que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, emite el dólar. Y digamos que el dólar es la moneda de convertibilidad nuestra, en el sentido de que cuando compramos algo al extranjero o le vendemos algo al extranjero, cuando hacemos alguna transacción con el extranjero, casi siempre se hace en dólares, por la cercanía y los vínculos que hay comerciales y culturales con Estados Unidos. Ahora bien, imaginémonos nosotros que hay un inversionista americano. Y ese inversionista americano tiene dos opciones: o invertir en bonos en pesos, en algún instrumento financiero en pesos, o en República Dominicana, invertir en eso mismo, en un instrumento financiero, pero en Estados Unidos. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal, eso hace que todas las tasas de interés de la economía americana suban. Por lo tanto, si aquí se queda todo igual, si las tasas de aquí no suben, él va a ver más atractivo irse a Estados Unidos, cambiar su dinero que lo tiene quizás en pesos, llevarlo a dólares a Estados Unidos. Entonces, para evitar eso, porque aquí hay mucha inversión extranjera, tanto de portafolios como, digamos, inversión extranjera directa, el Banco Central lo que ve es, bueno, ¿cómo mantenemos ese diferencial de manera que si sube la tasa de política monetaria, si yo entiendo que va a subir la tasa de política monetaria de Estados Unidos, los inversionistas que tengo aquí en República Dominicana no tengan el incentivo a sacar su dinero en pesos, en instrumentos en pesos, cambiarlos a dólares y llevárselo a Estados Unidos, porque les resulta más rentable hacerlo. Entonces, digamos que esa es la decisión que toman los bancos centrales, no solamente aquí, sino también de toda América Latina, con respecto a lo que hace la Reserva Federal. Pero la idea de esto es tratar de evitar que haya una salida de inversiones en pesos, de inversionistas extranjeros que tienen su dinero en pesos acá, en instrumentos financieros acá, y se lo lleven a Estados Unidos, porque una vez que la tasa de política monetaria de Estados Unidos sube, le hace eso a ellos más rentable, le da más ganancia.
Esos son los llamados capitales golondrinas, pero me gustaría que lo analicáramos en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Richard Medina, coordinador de la carrera de Economía de INTEC. Yo te señalaba que si esos capitales de corto plazo, esas inversiones de corto plazo que parece que andan detrás más de rentabilidad que de cualquier otra cosa, porque no es un proyecto para una empresa, sino un dinero líquido, efectivo. ¿Esos son lo que le llaman capital? Sí, es lo que comúnmente se conoce como capitales golondrinos o inversión de portafolio, que digamos son inversionistas que invierten su dinero, ponen su dinero en instrumentos financieros, bonos, sobre todo bonos del gobierno, en República Dominicana. Entonces ellos hacen el cálculo y dicen, bueno, si la tasa de interés de Estados Unidos es 5% y la de República Dominicana es 10%, y en República Dominicana hay una depreciación del peso contra el dólar de un 3%, me sale mejor colocarlo en República Dominicana. Ahora bien, si yo veo que sube la tasa de interés en Estados Unidos y ya me sale mejor colocarlo en Estados Unidos, pues yo saco mi dinero, lo cambio a dólares y me lo llevo fuera. Y eso tiene un efecto... Los bonos del Tesoro pudieran ser una referencia. Claro, son las referencias, pero eso tiene un efecto aquí de que si alguien cambia pesos o dinero que tienen pesos a dólares y saca los dólares, pues la oferta de dólares baja en la economía y eso presiona al alza el tipo de cambio. Y digamos que ese es el juego que los bancos centrales de América Latina han tenido durante este periodo en que la Reserva Federal ha estado aumentando su tasa de política monetaria. Ya, también el Banco Central de la Unión Europea también ha estado dando una señal al alza. Parece que la inflación por allá ha sido más resistente a la baja que por estos lados. Sí, el tema de la Unión Europea es que ellos han tenido presiones por, digamos, materias primas asociadas con la producción de energía, como el gas natural, petróleo, debido a la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, Ucrania es, digamos, el principal granero de esa zona de Europa y cualquier restricción a exportación o producción de alimentos en Ucrania se traduce en mayores precios de alimentos en Europa y el resto del mundo. Entonces ellos tienen, digamos, una situación importada con la energía y con los alimentos, pero también con los fertilizantes, porque con las sanciones a Rusia y a Bielorrusia, que son dos de los mayores productores de fertilizantes del mundo, pues el precio del fertilizante que le llega a Europa, a los países europeos, ha aumentado. Y eso obviamente hace que aumente los precios de los alimentos que se cultivan en los países europeos que no sea Ucrania. Ya. Aterrizando un poco y mirando hacia lo que resta de año, prácticamente octubre, noviembre y diciembre, porque ya septiembre está concluyendo. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el gobierno y su política fiscal para darle un mayor empujoncito al crecimiento? Yo creo que la forma más rápida de hacerlo es a través de inversión en infraestructura. El gobierno tiene la llave y tiene los recursos para hacer construcciones que dinamicen la mano de obra en las comunidades pequeñas de República Dominicana y le generen una presión en compra de bienes para construcción que también dinamice el comercio en esas comunidades. Entonces ahí la receta siempre es que el gobierno tenga proyectos, especialmente proyectos puntuales, diversos, que estén distribuidos a lo largo de República Dominicana y que inicie a trabajar y a demandar esos bienes y esa mano de obra para que se genere un círculo virtuoso en cuanto a actividad comercial en esas localidades. El gobierno, bueno, después de la pandemia, ¿no? Después de 2020, el gobierno ha sido muy tímido a la hora de realizar inversiones en infraestructura, gasto de capital. Y eso se debe, entre otras cosas, a
uno, ha habido que hacer, después de la pandemia, el déficit fiscal se ha aumentado en República Dominicana de manera estructural. Entonces, la manera de evitar que ese déficit sea aún mayor para el gobierno es reducir el gasto de capital, que es lo que ha estado haciendo. Y segundo, ha habido ciertos retrasos porque el nuevo personal que ha entrado a las instituciones públicas duró entre 18 y 24 meses para aprender cómo realizar exitosamente procesos de compra para, digamos, gasto de capital, para ejecutar ese gasto de capital. Entonces, son dos acciones que han ralentizado bastante lo que es el gasto de infraestructura del gobierno. Y el tema de, bueno, lo que pasa es que estamos prácticamente en un año electoral. Pero ya estamos en la frontera del año electoral, donde parece que el Poder Ejecutivo no quiere como mucho alboroto a nivel del gasto del gobierno, pero usualmente la tradición era que era la época en que las finanzas públicas más se movían. En distintas obras se iniciaban, se anunciaban, se daban dos palazos o picazos, como sea, y después se aguantaban, pero como que si dice en el campo que tú le tienes miedo a la cabeza, no come pecado, entonces como que se nota cierta timidez o no sé. Ahí hay que ver la realidad, o sea, la realidad es que de 2021 en adelante, aquí el gasto corriente del gobierno es mayor que los ingresos. Eso quiere decir que nosotros estamos tomando deuda no solamente para hacer gasto de capital, para ejecutar gasto de capital, sino también que estamos tomando deuda para o pagar sueldos de empleados o pagar intereses de la deuda, algo que no pasaba desde hace más de 25 años. Entonces, ante esa realidad entiendo que el gobierno lo que ha hecho es reducir ese gasto de capital. Entonces ellos están enfrentando una situación nueva. Obviamente los aumentos de deuda y en pago de pensiones tienen mucho que ver con esta situación, pero la realidad le está golpeando duro en la cara, de que se enfrentan al dilema de, bueno, aumentamos más el déficit este año y el año que viene pagaremos más de intereses, con el objetivo de aumentar el gasto de capital, o sencillamente tratamos de manejar el déficit bajo, tratando de que los intereses del año que viene sean bajos, toda vez que nuestros ingresos ya están volviendo a los niveles normales. O sea, ese ingreso extraordinario que hubo en 2021 y 2022 por el costo de los fletes vía recaudaciones en aduanas ya está convergiendo a los niveles normales. Entonces, es una situación fiscal compleja la que tiene el gobierno. Y como digo, ellos están ajustando por la variable que pueden, que es reducir el gasto de capital. Yo sé que siempre, por ahí es que la austeridad llega por ahí. Así es. Sí, pero dicen que es el gasto que empuja el crecimiento, que empuja la creación de riqueza, el gasto de capital. Entonces el otro es, bueno, puro consumo. Richard, gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que no estemos tan distantes, que ya tenía un tiempecito hace que no venía casi por un aquí. año que no venía por aquí. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.